Comencemos ahora con el análisis del libro 3 de la política de Aristóteles. Con el libro 3 ya sí nos metemos en tema. El libro 3 es un libro donde aparecen los conceptos políticos fundamentales. En el libro 1 habíamos visto que el libro 1 podía ser caracterizado como un libro de economía, ya que lo que veíamos era centralmente un análisis de la casa en relación con la ciudad, pero centralmente un análisis de la casa. En el libro 2, Aristóteles va a discutir opiniones de expertos o personas que han escrito sobre el asunto de las mejores constituciones, y centralmente esto lleva a un análisis de República de Platón, o lo que a nosotros nos interesa es el análisis que Aristóteles hace de el libro República de Platón, donde también lo que se discute justamente es eso que se suele llamar un poco em, de forma inexacta como el comunismo de Platón, esto es la organización de los aspectos económicos que aparecen en República de Platón. En el libro 3, el análisis económico, el análisis de la casa, ha quedado atrás y nos metemos ahora sí de lleno en asuntos políticos, en la materia de la política, en un análisis de lleno de la ciudad. Comencemos por también este análisis del título que coloca el editor de la edición. El editor de Gredos decide titular al libro 3 como Teoría General de las Constituciones a partir de un análisis de los conceptos de ciudad y ciudadano. Bueno, en este caso me parece que el título nos conduce a buen puerto, porque efectivamente lo que vamos a encontrar en el libro 3, inicialmente vamos a encontrar una referencia a la ciudad e inmediatamente un análisis del concepto de ciudadano, pero lo que vamos a encontrar centralmente a lo largo de todo el libro 3 es un estudio de los conceptos fundamentales de la política, de conceptos de categorías analíticas para estudiar la política, conceptos que no varían. Podríamos decir que lo que encontramos en el libro 3 son los conceptos teóricos para analizar la política. Y como conceptos teóricos son conceptos que buscan ser universales. Esto es, buscan adaptarse a distintas realidades y por lo tanto no variar en función de esas distintas realidades. Lo que podríamos decir entonces es, en el libro 3 encontramos los conceptos teóricos o la teoría general de la política en un estudio que es un estudio práctico. Vayamos ahora al contenido del primer capítulo del libro 3. El editor ubica como título de este capítulo la definición de ciudadano. Pero Aristóteles comienza hablando de la ciudad y de los regímenes políticos. Lo que él va a decir es que, eh, recordando esa precaución metodológica, ¿no? De que hay que dividir un compuesto en sus elementos constitutivos mínimos, él va a decir que la ciudad es un conjunto de ciudadanos. Bueno, aquí nuevamente Aristóteles nos comienza diciendo en el libro 3, en el capítulo 1 del libro 3, que la ciudad es un conjunto de ciudadanos. Y nosotros sabíamos del libro 1 que la ciudad era un conjunto de casas. Entonces uno podría decir, bueno, Aristóteles vuelve a contradecirse. Y sin embargo, lo que podemos decir es que estas dos afirmaciones no son dos afirmaciones contradictorias entre sí. La ciudad es un conjunto de casas en el libro 1 y en el libro 3 comprendemos que la ciudad es un conjunto de ciudadanos. Claro, lo que ha cambiado entre el libro 1 y el libro 3 es la perspectiva con la cual estamos mirando a la ciudad.
Si miramos a la ciudad con la perspectiva del libro 1, que es, como ya hemos dicho varias veces, la perspectiva económica, lo que nos encontramos es que la ciudad se nos aparece como un conjunto de casas, esto es, como un conjunto de unidades productivas que deben satisfacer necesidades básicas de los miembros que componen esas casas o esas unidades productivas. Si ahora, en cambio, miramos a la ciudad con la perspectiva del libro 3, que es la perspectiva específicamente política, lo que nos damos cuenta es que la ciudad es un conjunto de ciudadanos, de hombres que participan del espacio público, que participan en política. Por eso Aristóteles va a decir, naturalmente, que lo que tenemos que hacer es examinar qué es el ciudadano. Como ustedes verán, para definir qué es el ciudadano, Aristóteles va a recurrir nuevamente a las opiniones. Verán aquí que él dice, aquí hay frecuentemente discusiones acerca de qué es el ciudadano y no todos están de acuerdo en llamar ciudadano a la misma persona. Bueno, nuevamente Aristóteles, antes de definir el concepto de ciudadano, porque él podría directamente a continuación en este segundo párrafo decir, bueno, ciudadano es tal cosa y ofrecer la definición. Sin embargo, él va a pasar revista a una serie de definiciones de ciudadano que no le resultan satisfactorias. Lo que está haciendo Aristóteles, en realidad, no es dar un rodeo eh, innecesario, sino que lo que está haciendo es pasar revista por distintas opiniones acerca de cómo se debería definir al ciudadano. Para lograr en ese proceso de revista de las distintas opiniones de qué es un ciudadano, lograr un ascenso en el conocimiento y lograr pulir la definición de ciudadano. Entonces, lo que vamos a ver ahora es distintas definiciones posibles de qué es un ciudadano, distintos criterios posibles para definir un ciudadano, y vamos a ver cómo Aristóteles los va refutando uno a uno para así llegar finalmente a la definición correcta de qué es un ciudadano, en un método que, como decíamos anteriormente, nos recuerda al método que utiliza Sócrates en el libro 1 de República. En primer lugar, Aristóteles va a decir, hay algunos que definen al ciudadano por su hábitat. Aquel que habita un determinado territorio lo llaman ciudadano de ese territorio. Bueno, esta definición es quizás la más elemental, la más tosca, y la que más obviamente es incorrecta, ya que como dice Aristóteles, los metecos, los extranjeros, también habitan un determinado territorio y no son ciudadanos de ese territorio por el simple hecho de habitarlo. Después, Aristóteles va a mencionar aquellos que participan de ciertos derechos, es decir, una segunda posibilidad de definir al ciudadano es como aquel que posee derechos y que por lo tanto puede iniciar procesos legales, entablar procesos legales o ser sometido a un proceso legal. Uno nuevamente podría decir, bueno, pero ¿por qué hace Aristóteles este trabajo, este rodeo innecesario y no vamos directamente a la definición de ciudadano? Bueno, este rodeo es un rodeo importante para precisar el concepto de ciudadano. Y uno podría decir, bueno, pero estas definiciones son obviamente falsas. Y sin embargo, yo recuerdo, por ejemplo, una serie de conferencias dictadas por un economista, Alfred Marshall, en 1949, que después son recuperadas en un famoso ensayo de Thomas Marshall, Ciudadanía y Clase Social. Estos autores son los que caracterizan la progresión de la ciudadanía en tres etapas, donde la ciudadanía sería incremental y primero
aparecen los derechos civiles, luego los derechos políticos y finalmente la ciudadanía se transforma en una ciudadanía social cuando aparecen los derechos sociales. Estos dos autores, que obviamente son británicos y elaboran esa periodización en función de las circunstancias históricas de Inglaterra, de algún modo comparten el concepto que Aristóteles está citando aquí. Por eso digo, la discusión que da Aristóteles no es una discusión que solo valga para su momento, sino que hoy en día encontramos conceptos de ciudadanía que tienen que ver con esto que está diciendo Aristóteles, porque Marshall define la ciudadanía como la participación en una comunidad política que hace a esa persona titular de derechos. Y si los derechos progresan, primero como derechos civiles, luego como derechos políticos, finalmente como derechos sociales, hay un proceso incremental de los derechos. En un determinado momento de la historia de los estados, y en particular de la historia de Inglaterra, lo que te hacía ciudadano era la posesión de derechos civiles. Bueno, lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la mera posesión de derechos civiles no te hace ciudadano, porque, nuevamente, tener derechos civiles implica poder entablar procesos o ser sometido a procesos civiles. En lo que está pensando Aristóteles acá es en, digamos, un proceso legal que emerge de un contrato entre particulares, supongamos un contrato de compraventa. Bueno, si yo pago y alguien no me entrega aquello por lo que pagué, bueno, tengo derecho a entablar un proceso. Pero nuevamente aparece el ejemplo de los metecos. Hay personas que sin ser ciudadanos tienen derechos, o sea, pueden entablar procesos legales o ser sometidos a procesos legales. Del mismo modo, digo, en la realidad contemporánea uno podría decir un extranjero tiene derecho a entablar relaciones civiles y tiene derechos civiles, puede entablar procesos, puede concurrir a los tribunales civiles si alguien incumple un contrato de compraventa o un contrato de alquiler y no por eso es ciudadano. En tercer lugar aparece el criterio etario, ¿no? O sea, aquellos que definen la ciudadanía a partir de la edad. Ser ciudadano es cumplir, podríamos decirlo, de este modo, ser ciudadano es cumplir determinada edad, cumplir la mayoría de edad. Y Aristóteles va a mencionar el ejemplo de los niños o de los ancianos. Y lo que va a decir es, los niños, un niño no es ciudadano, pero es un ciudadano en potencia o imperfectos, va a utilizar esta palabra. Más interesante es el ejemplo del anciano, porque este ejemplo nos arroja algo de lo que Aristóteles está intentando transmitir respecto del concepto de ciudadanía. Pensemos en la caracterización que nosotros podríamos hacer de nuestro, nuestra forma de definir la ciudadanía. De acuerdo con nuestro régimen legal, eh, hasta hace unos años uno era ciudadano cuando cumplía los 18 años, esto es, accedía a derechos políticos, tenía la posibilidad de votar. Recordemos que en nuestro régimen legal el voto es al mismo tiempo un derecho y una obligación, ¿sí? Uno tiene el derecho a votar, es una libertad, y yo tengo derecho a reclamar si alguien obstruye mi derecho a votar, es un título que yo puedo reclamar, pero es al mismo tiempo una obligación. Yo estoy obligado además a ir a votar porque es un deber cívico. Si no, se me puede colocar una multa. Bueno, esas multas no siempre se aplican, pero así lo establece la ley. El voto es obligatorio.
Ahora, hay un momento en donde, que creo que son los 70 años o 75 años, no recuerdo bien, donde esa obligación se extingue, ¿sí? A los 75 años o 70 años, uno, bueno, por las dificultades que puede tener producto de la edad, uno está eximido de la obligación de ir a votar. Ahora, fíjense lo siguiente, si nos preguntásemos en nuestro régimen legal, esa persona que por tener más de 70 años no concurre a votar, ¿sigue siendo ciudadano? Bueno, si uno tuviera que dar esa respuesta de acuerdo con nuestro régimen legal, lo que uno tendría que decir es, sí, esa persona sigue siendo ciudadano porque, a pesar de no ir a votar, porque se ha extinto la obligación de ir a votar, sigue siendo ciudadano porque tiene el derecho de votar. Si quiere ir a votar, puede hacerlo. Ahora, ¿qué pasaría si trasladásemos esa misma pregunta para Aristóteles? Para Aristóteles, esa persona que siendo anciana y no concurre a votar o deja de participar en los asuntos comunitarios, ¿sigue siendo ciudadano? ¿Sigue siendo ciudadano? Bueno, lo que nos respondería Aristóteles es que no. Aquel que, teniendo la posibilidad de participar en los asuntos comunitarios, deja de hacerlo como producto de su edad, ya no es un ciudadano. Y esta era la conclusión a la que quería llegar. Lo que intenta transmitir Aristóteles con esto es que la ciudadanía no puede ser conceptualizada desde el punto de vista del derecho. La ciudadanía no es un derecho, no es un título legal que uno pueda utilizar o dejar de utilizar. La ciudadanía es una participación. La ciudadanía es una práctica que se posee en la medida en que se ejerce, pero que se deja de poseer en la medida en que queda como una mera potencialidad, ¿sí? Por eso Aristóteles no enfoca la ciudadanía desde el punto de vista jurídico como un derecho, porque el derecho puede ser un título que uno posee sin ejercer, de acuerdo con el ejemplo que acabamos de dar. El anciano que no concurre a votar porque se ha extinto la obligación, no va a votar, pero sigue siendo ciudadano porque sigue teniendo el derecho formal de votar cuando quiere, cuando le vuelvan las ganas de ir a votar. En el caso de Aristóteles, esa persona ya no sería un ciudadano porque no ejerce en la práctica su ciudadanía. Así llegamos finalmente a la definición de ciudadanía que Aristóteles va a proponer. Él va a decir que un ciudadano es aquel que participa, vieron que la ciudadanía entonces es una participación, una práctica, uno es ciudadano en la medida en que participa, y si deja de participar, ya no lo es decir, es una característica, una condición que se determina en acto. Ciudadano es aquel que entonces participa de las funciones judiciales y en el gobierno. Pero atención porque la cosa no va a terminar acá. En primer lugar, Aristóteles deja fuera las magistraturas, ¿sí? Él, cuando da esta definición, él dice que ciudadano es aquel que participa de la función judicial y en el gobierno, un poco más adelante, admite que ha definido al ciudadano a partir de un régimen, a partir de la democracia. O sea, cuando él ofrece su noción de ciudadanía, está pensando sobre todo en la noción de ciudadanía que se verifica en la democracia ateniense. Por eso habla de que el ciudadano es el que participa de las funciones judiciales y del gobierno, porque eran estas dos funciones las que correspondían a la Asamblea Democrática de Atenas. Él deja fuera a las magistraturas justamente porque, por lo que dice acá, ¿no? Porque las magistraturas son rotativas, son limitadas en el tiempo. Un magistrado no es ilimitado, sino que tiene un tiempo de duración.
y de hecho algunas magistraturas no se pueden desempeñar dos veces. Entonces, Aristóteles deja fuera las magistraturas porque si no se le reduciría notablemente la cantidad de ciudadanos. Él lo que busca hacer, como lo acaba de confesar, busca definir como ciudadanos a todos los que participan de la asamblea ateniense. Acá lo dice, ¿no? Estas dos funciones, la función judicial y la función de gobierno, son las que corresponden a la asamblea ateniense. Entonces, si él incorporase las magistraturas, que son las funciones que nosotros llamaríamos ejecutivas, si él incorporase las magistraturas, se le reduciría enormemente la cantidad de ciudadanos, porque magistraturas son unas pocas. Magistrados eran el inspector de cosechas, el inspector de mujeres y niños, el tesorero. Entonces, magistraturas hay pocas, había pocas en la Grecia clásica, en la Atenas clásica, ¿no? Em, Él busca atribuir la característica de ciudadano, la definición de ciudadano, a todos aquellos que participan de la asamblea. Y como sabemos, a la asamblea de Atenas le correspondía llevar adelante el gobierno. Ahora vamos a ver qué parte del gobierno incluye Aristóteles eh, como definición de la ciudadanía, pero seguro a la asamblea de Atenas le corresponderían las funciones judiciales. De hecho, el proceso que se le encara a Sócrates, que nosotros habíamos visto a cuento de República de Platón, lo lleva adelante la Asamblea de Atenas. ¿Sí? Los tres personajes que acusan a Sócrates lo acusan ante el arconte, que era un funcionario que dependía de la Asamblea de Atenas. El arconte determina que hay un caso y lo eleva a la asamblea, y luego los que emiten el veredicto, que lo va a terminar condenando a muerte a Sócrates a beber la cicuta, eh, son ciudadanos que participaban de la asamblea, que no es toda la asamblea la que emite el veredicto, pero se los elige por sorteos a los miembros de la asamblea que van a emitir el veredicto en contra de Sócrates. Es interesante, hago un breve paréntesis, aprovecho esto que acabo de decir para hacer un breve paréntesis, para decir que así como los miembros que emiten el veredicto en contra de Sócrates son sorteados, el sorteo era también el mecanismo, el método de distribución de las magistraturas. Aquí aparece algo interesante porque y que más adelante vamos a ver, aprovecho a decirlo ahora, pero más adelante va a volver a aparecer, algo que Aristóteles también va a enfatizar varias veces, es que no hay que confundir el método de selección, ya sea para una magistratura o para una función judicial, con el principio de un régimen, ¿sí? El principio de la democracia, nosotros ya sabemos que va a ser la libertad. Sin embargo, para Aristóteles, el método democrático por excelencia, o el método más democrático, no para Aristóteles, sino el método democrático empleado en la Atenas democrática, era el sorteo. Las magistraturas se sorteaban y aquellos que iban a emitir el veredicto, o sea, que iban a hacer algo muy similar a nuestro juicio por jurados, a los que iban a emitir el veredicto en un caso judicial, eran designados por sorteo. El método democrático por excelencia era el sorteo. Contrariamente a lo que nosotros modernos pensamos que es el método democrático por excelencia, que es el método de la votación, el de la elección. Bueno, para los atenienses el método democrático era el del sorteo, porque el sorteo ponía en acto también otra característica básica de la democracia, que es la igualdad, ¿no? El sorteo pone en escena la igualdad en la medida en que
si yo sorteo algo, todos tenemos las mismas chances de sacar, de ser elegidos en ese sorteo. Entonces, el sorteo pone en escena otra característica básica de la democracia y que ya habíamos visto en República de Platón, que es la igualdad entre los ciudadanos. Las magistraturas se sorteaban bajo la idea de que todos los ciudadanos tenían las competencias necesarias para desempeñar una magistratura. Aristóteles justamente va a decir que la elección no es un método democrático, tal como nosotros podríamos pensar, sino que es un método aristocrático. La elección es un método aristocrático porque se supone que cuando uno elige a alguien, elige al mejor y no a cualquiera. Entonces, la elección es un método aristocrático porque uno elige a aquel que tiene las mejores competencias para desempeñar un cargo. Por eso, más adelante, cuando Aristóteles proponga mezclar la democracia para construir una república, él va a proponer incorporar dentro de la democracia elementos aristocráticos como el método de la elección. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, cierro este pequeño paréntesis y volvamos con nuestra definición de ciudadano. Ciudadano es entonces aquel que participa de las funciones judiciales y del gobierno, que eran las tareas que correspondían a la asamblea ateniense. Ahora, él dice, bueno, ¿cómo se llama entonces esta magistratura? O sea, ¿cómo se llama aquel que ejerce el gobierno y ejerce la función judicial? ¿Cómo se llama esta tarea común al juez y al miembro de la asamblea? ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es la denominación que le corresponde a esta tarea? Él dice, bueno, esto es una cuestión de denominación, no tiene un nombre, pero no nos detengamos en esto, llamémosla provisoriamente magistratura indefinida. Esta es la definición, entonces, que mejor se adapta a todos los casos. Sin embargo, esta definición, para adaptarse a las distintas realidades, a las realidades que difieren específicamente, Aristóteles va a decir necesita una corrección. ¿Por qué esta definición necesita una corrección? Bueno, por lo que vemos acá, ¿sí? Aristóteles define la idea de ciudadanía pensando en la democracia, donde existe una asamblea y donde a los miembros de la asamblea les corresponde la tarea del gobierno y ahora vamos a ver en qué consiste ese gobierno y también la función judicial. Pero hay algunos pueblos, hay algunos regímenes en donde no existen las asambleas, donde no se celebran regularmente asambleas. Aristóteles va a dar el ejemplo de em, la Cedemonia de Esparta y de Cartago, que sugestivamente son aristocracias, donde no hay asambleas y donde los magistrados tienen una competencia absoluta, pero sobre eh, temas determinados, ¿sí? Entonces, Aristóteles va a decir, bueno, para estos regímenes políticos en donde hay una asamblea, en donde no hay una asamblea, necesitamos corregir nuestra definición de ciudadanía para que esta definición se aplique también a los casos que no nos entran dentro de la definición. Así Aristóteles va a terminar definiendo a la ciudadanía como la participación en la función deliberativa y judicial. Hecha esta corrección, podemos comprender ahora lo que Aristóteles nos decía al comienzo del capítulo, ¿sí? Esto de que
el que es ciudadano en una democracia muchas veces no es ciudadano en una oligarquía. Si yo tomo esta definición que nos acaba de ofrecer y la aplico a los distintos regímenes, lo que voy a ver es que quién es ciudadano en cada régimen varía. Entonces, puede ocurrir que con esta definición de ciudadanía, aquel que es ciudadano en una democracia, esa misma persona, si yo cambio el régimen y lo transformo en un régimen oligárquico, esa misma persona no sea ciudadano. O sea, quienes son ciudadanos varían en función del régimen político, lo que no varía, lo que es siempre igual, es la definición de quién es ciudadano. ¿Quién es ciudadano? Entonces, aquel que participa de la función deliberativa o judicial. A este lo llamamos ciudadano.